eso es correcto. También hay que ver, o sea, cuáles son las reglas que rige Marte, o sea, bajo qué reglas o bajo qué condiciones Marte se está entregando a Júpiter. O sea, bajo qué condiciones esta persona luchadora, guerrera, impulsiva, ¿de acuerdo? Se está entregando a Júpiter, pues a las órdenes de sus asociaciones. ¿Por qué? Se encuentra en los términos de Venus. Significa que hay un condicionamiento en esa entrega de Marte a Júpiter vinculado al hecho de que se encuentra allí, en esos términos. Y obviamente, pues se encuentra también en unas condiciones en las que debe brindarle también un respeto, Marte, ¿de acuerdo? Y lo que representa Marte a Venus, por el hecho de que en la casa 5, que es Piscis, ¿de acuerdo? Venus tiene la condición de soberanía. Exaltación, claro. Claro, desde el punto de vista antiguo, el término exaltación es un término que tiene ciertas complicaciones, porque en realidad el término exaltación estaba muy vinculado a una noción religiosa, ¿de acuerdo? Exaltado o exultante se corresponde con la condición que tiene un planeta de divinización en ese espacio. Es como decir que Júpiter en Piscis pues tiene la dignidad de propiedad. Ahora bien, Júpiter, a quien alaba o a quien estima, o por encima de todo a quien se supedita, Júpiter, a pesar de que él es regente en ese espacio, es a Venus. Venus no tiene obligaciones en Piscis. Júpiter sí tiene obligaciones en Piscis. Y bajo esas condiciones, Venus pues, puede ejercer su influencia de manera mucho más prominente en Piscis de lo que lo haría Júpiter. O incluso en Piscis, Venus tiene mayor capacidad de mostrarse tal como es que en Tauro o que en Libra. La dignidad de exaltación es una dignidad muy poderosa. Una dignidad muy poderosa. Cuando nosotros estamos entrando en valorar el planeta que mayor prestigio tiene en algún lugar, cuando estamos en la célebre discusión acerca de quién debe cargar con el significado de un determinado espacio en una casa, que algunos dicen que deberíamos dar importancia al Almuten, que es el planeta más fuerte, y olvidarnos el regente. Eso se hace precisamente porque ciertamente el Almuten tiene una gran prominencia en ese lugar y tiende a anular las significaciones de otros planetas que también tienen testimonio ahí. Pero eso no es cierto. O sea, cuando yo estoy viendo a Marte, que es el regente del ascendente en la casa 5, si yo soy un astrólogo responsable, no me centraré única y exclusivamente en la servidumbre que Marte tiene respecto de Júpiter. Valoraré también la servidumbre que tiene respecto de Venus. Y valoraré también la servidumbre que tiene respecto de sí mismo por ser el regente, de acuerdo, que ostenta el dominio en esta carta de la triplicidad de agua. Valoraré todos los factores, valoraré las 5 dignidades, ¿de acuerdo? Y estableceré las consecuencias que se extraen o que se derivan o que se deducen del hecho de que Marte se encuentre allí. Todo eso me da información acerca de Marte. Marte quiere decir que no solamente es el regente del ascendente, es también el planeta que tiene el domicilio en Aries. De hecho, es a donde nos hemos ido en un primer momento para mostrar las características que tiene una recepción por domicilio. Quiere decirse que en un ascendente Escorpio, las personas con ascendente Escorpio comparten el mismo regente, ¿de acuerdo? Que la casa que implica necesariamente la desgracia, el infortunio, el padecimiento, la esclavitud. Porque la casa sexta, que representa esos valores, ¿de acuerdo? Pues tiene el mismo regente que la que expresa el valor del ascendente. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista antiguo, Venus no es únicamente aquella que tiene aquella que aglutina los significados vinculados a la concordia, a la paz, al poder de atracción, todos esos valores que en general se le aportan al arquetipo venusino. Tiene mucha importancia en esta carta en concreto por ser el regente del 7º lugar, por ser el regente del 12º lugar y también por tener mucha prominencia, ¿de acuerdo? Por el hecho de regir el espacio de Piscis, al tener en Piscis pues la exaltación.
Claro. Sí, totalmente. Entonces diríamos que, a ver, que esta persona, digamos, de entrada, digamos, su acción espontánea es ir a buscar el placer, Mm. ¿correcto? Sí, Que ese placer, digamos, en la medida en que busca el placer de forma un poco impulsiva, por un lado, eso, digamos, repercute en en sus ingresos o en su sustento, sí, pero a ¿sí? la vez también influye en sus relaciones de pareja. Pero a la vez también influye en sus relaciones de pareja y también se debe ver condicionado por esas relaciones de pareja o no. El En la hecho de que medida en Venus que reciba, Venus sí, Venus es la pareja y las asociaciones que reciben a sí, Marte. Entonces quiere decirse que tiene que, que- que- que Marte está entregando sus virtudes a la pareja. Entonces la pareja claro, va a sufrir por esa condición, a pesar de que la pareja se encuentra en un signo en donde tiene mucha fuerza, la naturaleza de Marte en Tauro no va a beneficiar a Venus. ujú, Venus marca una pareja pues muy dignificada, ¿no? Muy dignificada. Entonces esa pareja muy dignificada va a recibir cualidades marciales y va a tener que operar con las cualidades marciales que caracterizan al regente del ascendente y que caracterizan también a la esclavitud o a las servidumbres de la persona por la que estamos preguntando. Con lo cual, obviamente la pareja pues, padecerá esa actitud excesivamente ujú, marcial, ¿de acuerdo? En el signo donde Marte tiene su detrimento. O sea, a la vez que eso le va a generar recursos, aparte de generar recursos, también le supondrá problemas con una pareja, ¿de acuerdo? Que lo recibe. ¿Mm? Y que hasta cierto ujú. punto genera a lo largo de la vida pues cierta animadversión de la pareja, de parte de él, precisamente por ese detrimento que él supone para la posición de la pareja, que se encuentra en Tauro. Claro, Claro. O sea que de alguna aquí manera él va y le entrega como su servidumbre a la pareja, ¿no? De mm, alguna manera. O sea, él se va a colocar en un lugar de esclavitud o de servidumbre y, digamos, sin importarle, como que le pasa toda esa pelota a la pareja. sí, hay que Que a tener lo en mejor cuenta, la pareja no quiere. hay que tener en cuenta que él sirve al placer y el placer se lo brinda el regente de la casa, el regente de la casa 5, que es su pareja. Entonces, el hecho Claro. de que esta persona esté bajo el imperio del placer y que el placer esté bajo el imperio de la pareja hace que la pareja tenga poder sobre el regente del ascendente. Claro. Y el regente del ascendente, al ser demasiado vehemente, ¿de acuerdo? En esa Ujú, búsqueda de placer, debilita la posición de esta pareja que ejerce un dominio muy prominente sobre él. ujú. Esto en términos más modernos, que tendemos mucho a simplificar lo que son las determinaciones de los planetas o el modo en que los planetas actúan motivados en función de la dignidad que ostentan, pues diríamos que como Marte se encuentra en Piscis y Piscis es el signo de exaltación de Venus, pues Marte siente exaltación hacia Venus. Y como Venus se Claro. encuentra en su propio signo, quiere decirse en el signo de Tauro, y el signo de Tauro es el detrimento de Marte, Venus experimenta cierta animadversión hacia Marte. ¿Por qué experimenta cierta animadversión hacia Marte? Porque se encuentra en el signo o se encuentra en un lugar en donde las cualidades de Marte no le son útiles. Ahora bien, eso no debe ser entendido en términos tan reduccionistas. No debe ser entendido en términos tan reduccionistas, porque es mucho mejor entenderlo en términos metabólicos, o sea, en términos de lo que representa el proceso de asimilación de un planeta de todo aquello, de acuerdo, que se encuentra en sus dominios. Quiere decirse que el hecho de que Marte y el Sol se encuentren en los dominios de Venus, porque Venus tiene allí su exaltación, hace que las virtudes, mejor dicho, virtudes no es la palabra más adecuada, que las cualidades de Marte y del Sol fluyan a Venus y que Venus se vea obligada a manifestar esas cualidades en el signo en donde se encuentra. Claro, que reciba las cualidades del Sol en Tauro
pues es hasta cierto punto indiferente, aunque habría que valorarlo en términos de lo que son las cualidades primarias y si las cualidades primarias que forman parte de la naturaleza que el Sol le entrega a Venus son más favorecedoras de la posición de Venus o menos favorecedoras de la posición de Venus. También hay que tener en cuenta que la relación entre el Sol y Venus es una relación muy especial, porque Venus no puede ir más allá de un sextil con el Sol y jamás va a perfeccionar el sextil con el Sol porque nunca va a llegar a aplicar. Venus Nunca llega a los nunca 60 grados, llega hasta 48, puede entrar en el signo de sextil, pero nunca se perfecciona, o sea, nunca se hace el sextil partil, que diríamos. Claro, De y desde el 60. punto de vista, uno de los puntos en los cuales se ha debatido mucho, por ejemplo, en términos de la astrología contemporánea, cuando juzgamos desde un punto de vista tradicional o desde un punto de vista de astrología clásica, pues se diría que Venus no está en aspecto con el Sol. Desde el Claro. punto de vista antiguo, Venus está en aspecto con el Sol. Lo que pasa es que no está en aplicación. Diferencia de la astrología antigua, sobre todo la astrología árabe, diferencia el aspecto de la aplicación. Por Claro. ejemplo, la luna, pues la luna está en aspecto con Venus, a pesar de que obviamente si nosotros estuviéramos valorando el orbe, la luna pues está separada casi 14, 15 grados de, la Luna se encuentra en el grado 23 y Venus se encuentra en el 0,27, pues tiene 23 grados de diferencia. Entonces, mucha gente le puede parecer desde la perspectiva moderna, ¿cómo puedes decir que la Luna está en aspecto con Venus si está en una distancia de 23 grados? Sí, de hecho nosotros veríamos una cuadratura. Desde la astrología moderna, a pesar de que están en signos de sextil, veríamos que la Luna en realidad está en orbe ya de cuadratura con Venus. Pero eso se Efectivamente. refiere a lo que tú denominabas, a lo que la astrología antigua, clásica, denomina aplicación. O sea, la Luna está aplicando a una cuadratura con Venus, pero el aspecto es de sextil por ahora. ¿Sería así? Sería un aspecto de sextil porque las cualidades primarias, de hecho, las cualidades bajo las cuales se encuentra la Luna, las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentra la Luna y las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentra Venus, pues son correspondientes a la relación que mantienen dos signos que están en sextil. Claro. Masalá, por ejemplo, Sara al-Bishir, al comienzo de su texto, o sea, al comienzo de su introducción, dice que dos planetas se encuentran conjuntos, por poner un ejemplo, toma como punto de referencia la conjunción, cuando se encuentran en el mismo signo. Y señala concretamente el caso, por ejemplo, de la Luna, que se encuentra en el grado 29,30 de acuerdo de Cáncer, y del Sol, que se encuentre en el grado 0,15 de Leo. Dice, esos dos planetas no se encuentran copresentes, esos dos planetas no se encuentran en conjunción, se encuentran desconectados, aunque la distancia que hay entre ellos es de menos de 1 grado. Sí. Porque el aspecto desde el punto de vista no solamente de la astrología árabe, sino desde el punto de vista de la astrología griega o grecorromana, se da de acuerdo en función de las cualidades primarias del elemento, del signo en el que se encuentra un planeta y del elemento y el signo y de las cualidades primarias del elemento, del signo en el que se encuentra el otro planeta. Porque la relación entre los planetas tiene que ver con el protocolo correspondiente a las servidumbres que cada uno de los planetas tiene en el lugar que transita. Claro. Sí, sí, o sea, no se puede separar, digamos, desde la visión clásica no se puede separar la idea de aspecto de los signos. O sea, no tiene que ver simplemente con una cuestión de ángulos y grados, sino que es indisoluble de los signos y sus diferentes cualidades, ¿no? El elemento, la modalidad, las cualidades primarias, etc. Pero si es que eso se nos desliza a través de nuestro propio lenguaje. O sea, si yo tengo un temple frío y tú tienes un temple caliente, ¿tenemos el mismo temple? Tenemos No, temples por supuesto. diferentes. Uh-huh. Si la luna está en Cáncer y el Sol está en Leo, tiene un temple frío, mientras que el Sol tiene un temple cálido. Tienen temples distintos. Pueden Pero estar sin muy cerca. O embargo, sea, yo puedo estar en la misma habitación. claro, sí, sí, sí. Pero sin embargo aplica, o sea, pero sin embargo la Luna no deja de estar aproximándose, o sea que
de alguna manera está buscando hacer algún tipo de contacto con el Sol, en el ejemplo este de Alvigi. De alguna manera está, digamos, no sé cómo lo expresan, ¿no? Pero de alguna manera la Luna está acercándose indefectiblemente al Sol donde va a formar la conjunción. Digamos, por más que no esté en aspecto, en el sentido de las naturalezas de los signos, de alguna manera ya está haciendo algo con el Sol. No sé si se entiende la pregunta o la inquietud. Sí, a efectos de transmitir información, evidentemente está en curso de aplicación. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en esta carta, pues la condición de la Luna, pongamos por caso la Luna respecto de Mercurio, ¿no? O sea, la Luna Sí, va a un trígono con Mercurio. sí, Entonces, si la Luna viene de un contacto con el Sol, y el último contacto ha sido con el Sol, la Luna ha recogido la luz del Sol. Y en el siguiente contacto, que no va a ser con Mercurio, sino que va a ser con Venus, la Luna va a transmitir la luz del Sol, la información del Sol, a Venus. Entonces, pongamos por caso que Venus no tuviera una relación directa con el Sol. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, que lo que representa el Sol contactara con lo que representa Venus, y sabemos que Venus nunca va a contactar con el Sol. Pero el hecho de que la Luna haya contactado con el Sol y luego contacte con Venus, hace que el Sol cobre conciencia de Venus y que Venus cobre conciencia del Sol. Con lo cual, ahí es cierto que el Sol nunca va a tener un contacto con Venus y que Venus nunca va a tener un contacto con el Sol directo, pero sí a claro. través de la Luna. Y va Sí, a sí, tener este en este contacto a caso través de la transmisión de luz. claro, la transmisión de luz. En este caso se daría eso con Mercurio si no estuviera Venus, digamos, si Venus no estuviera donde está, se daría esto con digamos, la Luna se separa del Sol y va a aplicar a ese trígono con Mercurio, eh, aunque están, digamos, en aspecto de cuadratura por signo, pero la Luna se separa del Sol y a quien entrega la luz del Sol es a Mercurio. Si no estuviera Venus, digo, para simplificar por el hecho de que el Sol y Mercurio justamente no están en aspecto bajo ninguna categoría. Sí, a ver, por ejemplo, desde el punto de vista de Al-Kindi, desde el punto de vista de Abu Mazar, desde el punto de vista básicamente de la astrología antigua, la manera, o sea, vamos a ver, la única forma que tiene el Sol de entender la relación con Mercurio, que se encuentra en un signo que él gobierna, o sea, el Sol gobierna, el signo tiene gobierno sobre el signo de Aries. Sí, por Entonces, exaltación. Mercurio en sí necesita, para saber cómo debe actuar allí, ser recibido o por Marte o por el Sol. Si no se ve recibido por Marte o por el Sol, Mercurio al encontrarse peregrino allí no sabe cómo actuar. Entonces, eso es un problema para Mercurio, porque no tiene directrices para actuar en un signo que no es su domicilio. Entonces, desde el punto de vista antiguo, estaríamos hablando de un reflejo de luz. Porque es cierto que Mercurio no puede saber nada de Marte y del Sol, y Marte y el Sol no pueden saber nada de Mercurio, pero la Luna sí entiende de Marte y del Sol, y sí entiende de Mercurio, porque está haciendo una cuadratura con Mercurio, está en un signo en cuadratura con Mercurio, y está en un signo en cuadratura con el Sol. Con lo cual, la manera que tiene Marte y el Sol de entender a Mercurio, y la manera en que puede Mercurio recibir instrucciones de Marte y el Sol en el signo donde se encuentra, es a través de la Luna. Claro. Entonces, ¿eso cómo se traduciría? Nosotros, por ejemplo, en esta carta estamos viendo que la profesión de esta persona es el Sol. Que los sacrificios que tiene que hacer esta persona son en el terreno de las inversiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué Por sacrificios? temas profesionales. Porque la casa 6 representa la esclavitud, representa la desgracia y representa la infortuna. Eso quiere decir que los sacrificios de la esclavitud Sí, y la casa décima están vinculadas con el Sol
que actúa en las inversiones, que actúa en los hijos, que actúa en los placeres. Entonces, aquí tenemos a Mercurio, que representa las deudas que el entorno contrae con esta persona por las acciones que esta persona actúa en el mundo. Y eso es lo que representa Mercurio. Entonces, para que el medio, o sea, para que los recursos que el medio le trae a esta persona contacten con la profesión y con los sacrificios de esta persona, es necesario que haya un planeta que los enlace, porque entre ellos dos no se ven. Entonces, el único planeta que puede cubrir ese espacio es precisamente la Luna. La Luna. Con lo cual veremos que la Luna en la vida de esta persona, que se corresponde con la casa novena, es la educación superior, es el factor, o sea, o proceso de reciclaje por la experiencia de la profesión, es el factor que le va a permitir a esta persona llevar aquel dinero que el medio le ha detraído y también lo que son sus expectativas a la zona del sol, que tiene que ver con su profesión y con sus sacrificios que hace en las inversiones. Bien. Entonces esto puede resultar un poco forzado. Evidentemente, nosotros no es el primer momento en el que percibimos la carta, es nuestro primer contacto. Lo que nosotros es que establecemos habitualmente una referencia, porque aquí nosotros, una referencia de los diferentes aspectos que toma la carta. Porque otra diferencia que hay en la astrología tradicional frente a la astrología moderna, es que la astrología antigua no entiende el gráfico, de acuerdo, como una fotografía, claro, sino entiende el gráfico como el fotograma de una película. Esto es, entiende el gráfico en movimiento. No ve el gráfico como algo estático, sino que ve el gráfico como algo en movimiento. Quiere decirse que nosotros estamos viendo el Sol aquí y Mercurio aquí, y el Sol y Mercurio no se ven. Pero desde el punto de vista de los antiguos, desde el punto de vista del análisis tradicional, la Luna está haciendo el trabajo de unir a Mercurio con el Sol. Porque ve a Mercurio y ve al Sol. Claro, si la Luna, si en lugar de ser la Luna fuera Júpiter, la circunstancia sería completamente diferente. ¿Por qué? Porque la Luna mantiene unido al Sol y a Mercurio, porque la Luna es más rápida que el Sol y Mercurio. Sí. Pero si no fuera más rápida que el planeta más lento, veríamos que ese factor no contribuiría de acuerdo al enlace entre esos dos elementos, y eso también tendría una lectura. Claro, sería más bien, no, tampoco. No, estaba pensando en la colección de luz, pero tampoco sería el caso porque Mercurio ya, digamos, ya... Aquí nosotros... Sí. Aquí nosotros pues también estaríamos viendo, también podríamos ver, pues, a ver, bien, lo que tú habías señalado, el último contacto de la Luna es con Mercurio. El siguiente contacto, perdón, el último contacto de la Luna fue con el Sol. El siguiente contacto es con Venus. Sí. Y el siguiente contacto sería eventualmente con Mercurio. Si nosotros quisiéramos ver la unión de lo que representa la Luna con lo que representa Mercurio, Venus estaría prohibiendo, sería una prohibición. Sí. La prohibición es cuando hay un planeta que impide que dos elementos que nosotros queremos ver reunidos se reúnan. Sí. ¿Por qué? Porque interpone su cuerpo entre los dos, interpone su cuerpo entre los dos. Sí, y la Luna, y Venus en este caso es la pareja que además es el enemigo oculto. Que además es el enemigo oculto. Entonces, de alguna manera, sí. Estoy tratando de, aunque luego haya que matizar, ¿no? Pero, o sea, que de alguna manera la pareja está frustrando, bueno, frustración es otro término técnico, está sí. Prohibiendo, ¿no? Se está interponiendo en que el nativo logre, digamos, reunir, digamos, de su profesión, o sea, sacar partido de su profesión, recuperarse económicamente a partir de la profesión, por ejemplo, entre otras cosas. Sí. Y colmar sus esperanzas, sus expectativas, ¿no? Por la 11, a partir de su profesión. O sea, la devoción que le tiene el nativo a la pareja y esa especie de entrega, digamos, por el placer.
desde el placer, o sea, la búsqueda del placer, lo que le lleva a esa devoción extrema hacia su pareja, de alguna manera probablemente eso va a obstaculizar que pueda, digamos, alcanzar sus expectativas profesionales. Expectativas profesionales que estarán involucradas dentro de lo que es la desvalorización en el trabajo, porque la casa 8 representa la desvalorización en el trabajo. O sea, la casa 8 es lo que marca el diferencial entre lo que yo cobro y aquello que yo produzco. La casa 8, ¿de acuerdo? Es la parte inactiva o los pasivos que genera mi profesión en beneficio de aquel para el que yo trabajo, que sería la casa séptima. Un valor muy importante a tener en cuenta, por ejemplo, se dice la casa séptima, ¿de acuerdo? Es necesariamente un asociado par, no. Muchas veces la casa séptima representa, de hecho, su significado concreto en la astrología helenística es disis, que significa ajuste. Significa, por lo tanto, que la casa séptima es la casa donde es la casa que representa, ¿de acuerdo?, aquellas personas o circunstancias ante las que yo debo adaptarme. Quiere decirse que muy probablemente bajo estas condiciones, lo que estamos viendo, como tú muy bien indicabas, es que de alguna manera sus asociaciones obstaculizan, por el hecho de esa supeditación o esa entrega extática, ¿de acuerdo?, a lo que representa la pareja, ese Marte totalmente devoto a lo que Venus representa, obstaculiza ese factor. Lo que pasa es que no podemos ser absolutos porque los antiguos tampoco lo eran. O sea, en el sentido de que tú ahora podrías decirme, cualquiera podría decirme, ¿eso le va a pasar con todas las parejas? ¿Esta persona va a tener una sola pareja en la vida? ¿Siempre se va a encontrar con lo mismo en la relación de pareja? Desde el punto de vista antiguo, eso no es así. Desde el punto de vista antiguo, lo que representa la pareja, esa pareja se va a manifestar de muchas maneras diferentes a lo largo de la vida. ¿En función de qué? En función del movimiento, ¿de acuerdo?, de la correspondiente cúspide de la casa séptima a través de los términos y también a través de los diferentes regentes de triplicidad que dividen determinados factores, determinados sectores de la vida de la persona. O sea, no en todo momento de la vida la pareja es predominantemente Venus, o no toda la vida, no durante toda la vida Venus está significada por los mismos valores en la casa séptima. Y esto lo veríamos a través de la progresión o la dirección de la cúspide. Eso lo veríamos básicamente por direcciones, porque cuando nosotros dirigimos un determinado elemento, ¿de acuerdo? Ese elemento, como puedes ver, al ir moviéndose por grados, pues cambia el espacio y cambia sus servidumbres. O sea, por ejemplo, en el momento de nacer tenemos a Venus en el primer grado, tenemos a Venus en el primer grado de Tauro. Pero esa Venus dirigida a lo largo de la vida, va a haber un momento en el que abandone los términos de Venus y entre los términos de Mercurio. Claro. Cuando entre los términos de Mercurio a Venus, que funciona según estos principios, aparte de que hará aspectos a elementos de la carta que se mantienen invariables a lo largo de la vida, también entrará en un espacio en donde tendrá que cumplir tendrá que dar su correspondiente honra al regente del término en el cual entre. Sí. Con lo cual, evidentemente, la pareja estará cambiando continuamente y la manera en que esta persona se relacionará con la pareja, aunque el contenido o la base genérica de la carta está asociada a estas recepciones, nosotros eso lo debemos ver en movimiento. Debemos entender pues todos los cambios, ¿de acuerdo?, que se verificarán, ¿de acuerdo?, respecto de lo que Venus representa en este tema. Comprendo. Pero o sea, Sí, dime. O sea que, a ver, que esto que analizábamos es una temática que se va a manifestar en algún momento de la vida, pero que obviamente no es algo que esté estático y que vaya a ser siempre de la misma forma, sino que
se va a ir dando de distintas maneras a medida que se vaya moviendo Venus y el descendente. A medida que se vaya moviendo Venus, el descendente, y a medida que se vaya moviendo también el ascendente Todo y el lo regente demás, del claro, ascendente. Y todo claro. lo demás. Sí, sí. Quiere decirse que, o sea, desde el punto de vista de la astrología moderna, muchas veces se dice que uno no puede interpretar la carta sin saber en qué momento de la evolución se encuentra el individuo y que eso solamente se puede averiguar pues hablando con el individuo. Desde el punto de vista antiguo, el momento evolutivo de la persona se puede conocer con muchísima precisión, con tanta precisión como el factor inicial, porque la carta a lo largo de... no hay un privilegio sobre lo que representa la carta en el momento de nacimiento, en el sentido de que, de que sea decisivo a abstracción hecha de cómo se mueva la carta a lo largo de la vida de la persona. Quiere decirse que hay una promesa natal y hay una serie de elementos que hacen posible el cumplimiento de esa promesa. Y eso se corresponde con el movimiento de los diversos elementos de la carta a lo largo de la vida de la persona, que tiene que ver con la capacidad enorme y la enorme precisión que tiene este sistema para... Ahí te perdí, Albert. Ahora volviste. Sí, volví. Me entró una llamada justamente en este momento y uno de los principales problemas que tengo, porque tengo la misma cuenta para el teléfono que para el ordenador, que tiene muchísimas ventajas, pues unos inconvenientes si me entra una llamada porque no lo he, porque no lo he programado para que no me interrumpa, Claro. pues sí, hace esa pequeña interrupción. Bien. Pero de alguna manera, a ver, de alguna manera, a ver, no hay un privilegio, digamos, de la posición natal sobre lo que viene a continuación, pero de alguna manera, claro, o sea, hay una promesa en la natal, pero que se va a ir verificando o no en distintos momentos según vaya evolucionando la carta. Quiere decirse que no todo lo que nos ocurre está en la carta natal. O sea, hay Ok. muchas cosas que tienen que ver con el movimiento de la carta natal y cosas que no tienen que ver intrínsecamente o no tienen que ver esencialmente con el movimiento de la carta natal, sino que tienen que ver con otros valores. O sea, hay que entender que la visión de la astrología tradicional es una visión muy, muy rica en cuanto a lo que representan los diferentes elementos en progresión a lo largo de la vida del individuo. Nosotros, por ejemplo, aquí pues empezamos centrándonos en el tema de lo que son las recepciones. El tema de lo que son las recepciones es importante, muy importante, pero también influye, ¿de acuerdo? Nos puede permitir hacer inferencias y deducciones acerca de cómo la persona va a ir desarrollando sus diferentes motivaciones a lo largo de la vida. Cuando, por ejemplo, Mercurio entró en Aries, viniendo de Piscis, se produjo un relevo. Ujú. Ese Mercurio estaba bajo las órdenes de Júpiter y pasó a estar bajo las órdenes de Marte. Esa transición es una transición que no responde únicamente a ese relevo, sino que también tiene que ver con el hecho de que Mercurio pasó de regirse por las reglas de Saturno a regirse por las reglas de Júpiter. Claro. Uno de los problemas que hay en la astrología contemporánea es que se le da más importancia a la significación, a los significados naturales del planeta y menos importancia a los significantes, a los significantes accidentales, ¿de acuerdo? O sea, en el sentido de que Saturno no implica únicamente restricciones, no implica únicamente ignorancia, no implica únicamente límites, implica únicamente responsabilidad. En esta carta, antes que nada, representa las raíces de esta persona y representa el entorno de la crianza en el que ha crecido esta persona. Podría representar Las casas cualquier 3 y 4, que casas son 3 las y que 4. rige Saturno, claro. Significa que para Mercurio, que es la deuda,
que el entorno contrae con esta persona, aquello que el entorno aliena en la actitud de esta persona tratando de adaptarse a los demás, que eso es lo que representa la casa 8, está significado por Mercurio. Y sus expectativas, en un momento dado, pasaron de estar a las órdenes del medio y a las órdenes del entorno de la crianza y su sistema de comunicación, a estar a las órdenes de lo que representa Júpiter, que es el placer, el goce y lo que son sus propios recursos. Se produjo un proceso de emancipación, un proceso de liberación, en el cual Mercurio pasó de estar a las órdenes de Saturno y lo que representa Saturno en la carta, a estar a las órdenes de Júpiter y de lo que Júpiter representa en la carta. Sin embargo, eso sucedió antes de que naciera la persona. Eso sucedió antes de que naciera la persona, pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros establecemos lo que es la promesa postrera al hecho del nacimiento, antes de justificar lo que viene por delante, necesitamos entender lo que ocurrió por detrás. Quiere decirse que lo que pasó cuando Mercurio vino de Piscis a Aries, que ocurrió pues, por direcciones primarias 8 años antes de que esta persona naciera, determinará lo que ocurrirá 8 años después. Quiere decirse que si yo quiero valorar las direcciones primarias de Mercurio 8 años después del nacimiento, tengo que irme a 8 años antes previamente, porque eso marca el escenario en el cual se verificarán los acontecimientos que ocurran 8 años después de haber nacido. Quiere decirse que las direcciones no solamente van hacia adelante, o sea, van hacia adelante en la medida en que van hacia atrás. Hacia Claro, este esto es movimiento. lo que también se usa en la astrología moderna como técnicas conversas. O sea, en este caso Efectivamente, serían direcciones conversas. efectivamente. Y esta técnica, esto es una pregunta, una curiosidad que tengo. Esta técnica entonces sí proviene de la tradición astrológica clásica, Sí lo del proviene, tiempo converso. sí que tiene que ver con la tradición clásica, pero no se expresa de la misma manera. O sea, no se Claro. explica de la misma manera. Hay que tener en cuenta un factor muy importante que marca una diferencia radical, una de las grandes aberraciones de la astrología contemporánea. Una de las grandes aberraciones de la astrología contemporánea tiene que ver, ¿de acuerdo? Y también nace el hecho de que empezaron a usarse casas de cuadrante, ¿no? Casas de cuadrante en lugar de signos enteros, ¿no? Que es que el significado de las casas no deriva del movimiento secundario. Entonces, el significado de las casas no va de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y así sucesivamente, sino que lo hace al revés, porque al Claro. moverse los signos en la dirección horaria, los significados de cada una de las casas derivan de la condición del 1, del 12, del 11, del 10, del 9, del 8, del 7, del 6, del 5, así sucesivamente. Quiere decirse que los significados de las casas no van en el orden, no van en el orden del Sol, no van en el orden del movimiento del Sol por el zodíaco, sino que van en relación al movimiento de los signos, que es movimiento inverso. Claro, de los signos a ver, del movimiento de todo en realidad, del movimiento primario de digamos, la rotación de la Tierra que hace que nosotros efectivamente a lo largo del día veamos a todo astro y al zodíaco mismo moverse de este a oeste en dirección de las agujas del reloj a lo largo del día. Efectivamente. Efectivamente, pero es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos derivando el significado de los signos, pongamos por caso que esta carta pues, es el 10 de marzo del año 1900, ¿no? O sea, esta persona nació el 10 de marzo del año 1900. Esta persona tenía el Sol en Piscis, o sea, estaba el Sol en Piscis concretamente cuando esta persona nació. Entonces, cuando el Sol vuelva a esta misma posición, el Sol estará en Piscis, un grado más allá. Sí. Quiere decirse que el Sol a lo largo de todo el día, desde el momento en el que ascendió, atraviesa pues, los diferentes lugares. O sea, Piscis, a primera hora, Piscis a la quinta hora, ¿de acuerdo? Mejor dicho, Piscis a la novena hora, ¿de acuerdo? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Piscis a la novena hora, ¿de acuerdo? Cuando Piscis llegue aquí, esto será la primera hora del día siguiente, la segunda hora del día siguiente, la tercera hora del día siguiente,
la cuarta hora del día siguiente, la quinta hora del día siguiente, la octava, y así sucesivamente. Cuando el Sol pasa por aquí, el Sol nace. Cuando el Sí. Sol atraviesa la casa 12, el Sol se depura. Cuando llega a la casa 11, entreteje sus expectativas. Cuando llega a la casa décima, actúa en el mundo. En la casa novena, adquiere experiencia. En la casa octava, paga sus deudas. En la casa séptima, encuentra al otro. En la casa sexta, se enfrenta de acuerdo a los demonios del otro. En la casa quinta, disfruta del otro. En la casa cuarta, obtiene un hogar con el otro. En la casa tercera, descubre las reglas de la convivencia en el hogar. En la casa segunda, adquiere los recursos y en la casa primera, vuelve a nacer. Quiere decirse que los significados de los signos no se deducen a partir del movimiento del Sol o del zodiaco por movimiento, por progresión secundaria, sino que lo hace por progresión primaria. Claro. El Sol tiene su agenda diaria. Aquí se despierta, aquí se ducha y desayuna, aquí prepara su jornada laboral, aquí trabaja, aquí obtiene los réditos de aquello por lo que trabaja, aquí paga sus deudas, aquí se encuentra con el otro, aquí... ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. Es una visión completamente distinta a la visión contemporánea, pero es más, es que los nombres que se le dan a los lugares al principio de la tradición horoscópica se corresponden con ese movimiento. Entonces, todo eso solamente puede ser entendido desde la comprensión de que cada uno de esos lugares se corresponde con un signo. Entonces, cuando nosotros entendemos que cada uno de esos lugares se corresponde con un signo, de repente cambia totalmente la comprensión del sistema. Porque, a ver, Nico, si nosotros estamos diciendo esto, el descendente de la casa séptima, ¿no? Sí. Por lo tanto, la casa séptima, pongamos tú que estuviéramos usando Plácidos y que la cúspide de la casa octava y que esta fuera la cúspide de la casa octava. Sí. Desde el punto de vista de la astrología moderna, la casa séptima es lo que va de aquí hasta aquí. Sí. Todo este intervalo sería casa séptima. Sería este intervalo si los signos se movieran en esta dirección. Pero es que los signos se mueven en esta dirección. Con lo cual, esto en realidad sería la casa sexta. Y esto sería la casa séptima. ¿Se entiende? Sí, a ver, en el orden, a ver, se entiende en el orden, pero no desde la numeración que le damos nosotros a las casas. Porque ¿por qué numeramos las casas de 1 a 12 en el mismo sentido zodiacal? Si el movimiento de las casas es opuesto. Claro, ahí está la gran explicación. Ahí está la gran explicación de... Nosotros estamos viendo que esto es una tríada angular, ¿no? Desde el punto de vista antiguo, las casas están divididas en tríadas angulares. Sí. O sea, desde el punto de vista de la astrología helenística, estas tres casas son el descendente. Perdón, son el fondo de cielo. Sí. Estas tres casas de aquí son el ascendente. Estas tres casas de aquí son el medio cielo y estas tres casas de aquí son el descendente. No solamente este signo, sino también este y también este. Entonces hay que entender el movimiento precisamente en esta dirección. Hay que entender precisamente el movimiento en esta dirección. ¿Por qué? Porque el Sol hace este movimiento. Ahora, Claro. evidentemente, tú imagínate que el Sol en esta carta se encontrara en Escorpio. Sí. Entonces, cuando el Sol pasa a la casa 12, la casa 2 pasa a la casa 1. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cuando el Sol, que está en Escorpio en la casa 12, pasa a la casa 11, la casa tercera pasa por el signo, por el primer signo. Cuando el Sol que está en Escorpio pasa de la casa 11 a la casa 10, lo que entra a la casa cuarta en el ascendente es Acuario. Claro. Entonces, lo que indica esto es el orden a través del cual los signos van pasando por el ascendente. Esto es, el 2 significa Claro. que la casa 2 ascenderá
ascenderá en el segundo segundo lugar. lugar. Sí, sí, sí. La casa 3 ascenderá en el siguiente lugar. Entonces, claro, cuando yo voy, esto es la casa 1, esto es la casa 2, esta es la casa 3, y así se denominaba. O sea, desde el punto de vista antiguo, el ascendente es una casa cósmica. Y la casa 12 es una casa metacósmica. De hecho, los antiguos llamaban a esto, ¿cómo era? Proanatelon, que significa la casa que va antes del ascendente. Y esta la llamaban postanatelon. ¿Y eso qué significa? La casa que viene después. Entonces, la traducción que hacemos de Valens o la traducción que hacemos de Dorotea es que esta es una casa preascensional y esta es una casa postascensional. Sí. Esto sería, por lo tanto, una casa apoclima y esto sería una casa epanáfora. Ahí ellos te están diciendo, si yo quiero entender el ascendente, que son estos tres signos aquí, tengo que entender tres cosas de la persona, cómo se manifiesta. Primero, lo que la persona propone. Segundo, aquello a lo que la persona debe renunciar. Y tercero, aquello que la persona obtiene a cambio de su renuncia. Estas tres cosas son el ascendente. Y tiene que ver con un movimiento que es independiente del movimiento de todo lo demás, porque en realidad esto genera un ciclo que gira alrededor del ascendente. Es por eso que el ascendente, los antiguos lo llamaban kentron. Kentron significa pivote. Sí. El pivote es como una bisagra alrededor de la cual giran. Estos signos giran alrededor del pivote. Lo mismo que estos signos giran alrededor de este pivote, lo mismo que estos signos giran alrededor de este pivote, estos signos giran alrededor de este pivote y tenemos el movimiento general. Ahora bien, todo ese movimiento, si te fijas, tiene esta dirección, no tiene la otra dirección, tiene la otra dirección de vuelta. Claro. Es un movimiento completamente diferente y mucho más complejo que el movimiento como se entiende en la astrología contemporánea. Claro, es como si tuviéramos un reloj que una aguja va para un lado y la otra va para el otro. La más rápida va en la dirección de las agujas del reloj y la más lenta se mueve, es como si los minutos fueran en la dirección habitual y la hora avanzara para el otro lado. Que la hora sería el movimiento planetario por los signos. Expresado en otros términos, lo que podríamos decir, Nicolás, claramente, ¿de acuerdo? Es que la astrología contemporánea es muy simple, muy simple, muy simple, muy simple, y la astrología antigua es muy sutil, muy sutil, muy sutil, muy sutil. O sea, la sofisticación del sistema horoscópico helenístico frente a la sofisticación de la astrología contemporánea es como si tú quisieras comparar pues un iPhone de acuerdo con un abaco. ¿No? Son el nivel de sofisticación que tiene la astrología antigua frente al nivel de sofisticación que tiene la moderna. Es como comparar dos cosas que están en niveles completamente diferentes. Son cosas distintas, de hecho. La antigua es una la astrología antigua es una supercomputadora y la moderna es una manera muy plana de tratar de dar explicación acerca de lo que son los diferentes elementos. Que tú dirás, pero si la astrología moderna funciona, digo, sí, claro que funciona. Funciona porque tiene que funcionar, porque es que está manejando arquetipos que tienen un valor intemporal. Pero el nivel de sutileza que tiene la astrología antigua, la moderna ni lo huele ni siquiera sospecha que existe. Claro.